Buenas tardes. Gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a la exposición sobre ética en Serums. Traigo mensaje del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica. Nuestro Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú ha sido actualizado en octubre de 2007. Actualmente también, valga la redundancia, está en elaboración algunas modificaciones que serán dadas a conocer. Así evaluado por el Comité de Doctrina y dentro de poco tiempo es posible que se dé a publicidad algunas modificaciones que van a haber. En lo que vamos a referir es lo que incide en ética y deontología. Ética lo asociamos con conducta, actitud, y deontología con deberes, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Vamos a presentarles algunos de los artículos que están en nuestro código de ética, procurando sesgar la información para la presencia de serumistas en su labor. Hay un primer título en nuestro código que es Declaración de Principios. Está en la sección primera referente a lo que se denomina Principios éticos en la medicina, declaración de principios. El Serum, desde la conceptualización del Serum, nomás podemos tratar de ver en qué medida nos va a asociar el conocer nuestro código de ética y deontología. Servicio. Esto es inherente a la profesión. El médico debe ser consciente que ha estudiado y va a desarrollar su labor profesional por su vocación de servicio. Es una labor profesional. En el caso del Serum son recién o poco tiempo de egresados, han sido seleccionados y van a laborar en establecimientos de salud de primer nivel que tienen una singularidad respecto a otros niveles de atención. Pero de común tenemos la salud y por el lugar donde se va a trabajar es que tenemos las poblaciones más vulnerables. Estamos hablando pues del servicio rural, urbano, marginal de salud. Sin embargo, la ética y la deontología debe estar presente independientemente del nivel de atención. Ya habíamos adelantado, la ética médica orienta la conducta. ¿Hacia qué se dirige? Hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. Esto, que es un enunciado que al parecer es muy simple, es tremendamente importante en lo que vemos en las denuncias que se hacen a veces a algunos colegas, porque a veces inadvertidamente no han actuado con la conducta que se considera, ¿no? O piensan que lo han hecho bien, pero para eso viene la fase indagatoria, cuando son denunciados, y si hay indicios de transgresión de algunos numerales, como estamos señalando acá, o algunos artículos con el número respectivo, pasa a otra instancia que se llama el Comité de Procesos Administrativos y Disciplinarios Contenciosos. La deontología entonces establece en relación al deber qué se debe y qué no se debe hacer. Entonces hay un conjunto pues, de orientaciones y preceptos que vamos a encontrar en todo el Código de Ética y Deontología. Esto rige para todos los colegiados, ¿no? Y estamos hablando de su ámbito moral, personal y social. En el numeral 2, Declaración de Principios, se consigna el rol de la medicina. La medicina debe orientarse, pues, el respeto a la vida y al logro de la más alta calidad de la misma, ¿no? Va a haber una exposición sobre calidad y ahí se reforzará probablemente algo de lo que estamos enunciando. ¿En qué se fundamenta?
se reconoce pues la dignidad, autonomía, integridad de las personas. Debemos hacer conciencia de que nuestra profesión es científica, sí lo es, pero es humanista también, ¿no? Entonces sabemos qué conceptualización hay y hacia dónde va dirigida. Promover, preservar salud, pero también aliviar, reconfortar al hombre enfermo, consolarlo y recordar la integralidad que debemos tener presente. No solamente es el paciente, sino sus allegados. ¿Ante qué parámetros? Sufrimiento, agonía y en algunos casos la muerte. En numeral 3 habla de los principios y valores éticos. Son aspiraciones sociales y personales. Hemos sido formados en un lugar, hemos reforzado en nuestra aula escolar, en nuestra universidad, en nuestros maestros más que profesores, que muchas veces han insistido en cultivo de valores, ¿no? Solidaridad, libertad, justicia, dignidad, autonomía, integridad, beneficencia, no maleficencia. Y aquí destacamos los propios de la bioética, ¿recuerdan? La justicia, o sea, no es que a todos por igual, sino según corresponda. La autonomía es propia la decisión del paciente. Y de aquí surge el consentimiento informado, ¿no? Y él puede aceptar a un procedimiento médico y después cambiar, retrotraerse, y tiene derecho, es su autonomía. O al revés, no quiso y después nos dice, doctor, sí quisiera, me allano al procedimiento. Entonces, eso es respeto a su autonomía. El hacer el bien, ¿no es cierto? Es principio de beneficencia, desde Hipócrates se nos señala. El primum non nocere, la no maleficencia, no hacer daño. En el numeral 5, la enfermedad, la atención y cuidado del enfermo. Sabemos que es un desbalance, es la pérdida de la homeostasis, es un proceso de desorganización, la enfermedad. Y esto debemos tenerlo muy presente porque un paciente presenta estas características y tenemos que saber entender y comprenderlo. El ejercicio de la medicina se fundamenta en permanente respeto a derechos de los pacientes. Hay instituciones a nivel mundial que periódicamente se reúnen y los derechos básicos han sido establecidos y a veces se van reforzando. Libertad de conciencia, de creencia, a su integridad física, psíquica y moral. Sabemos que cuando hablamos de estar sano o estar enfermo implica estar en un momento óptimo o variado de lo biopsicosocial, ¿no es cierto? El libre desarrollo y bienestar, intimidad personal y familiar, que a veces no lo seguimos. Y todos estos derechos implican también el de la discriminación, pues la no discriminación, sea por el sexo, género, edad, enfermedad, orientación sexual, raza, credo, discapacidad que pueda tener o alguna afiliación o condición económica. Es un paciente, es una persona con alteración de su salud y a ello debemos apuntar a resolverlo. Las responsabilidades en el cuidado de la salud es otro numeral, donde esto es importantísimo y esto lo van a vivir ustedes van a estar solos y tienen que tomar decisiones. Su apoyo puede ser algunos libros o algunos apuntes que siempre aconsejamos que los lleven o que sepan dónde encontrarlo. Puede ser, ya lo tienen en su celular o en su laptop, o saber buscar o pedir orientación para resolver algunos temas que van a ser importantes para sus decisiones en el ser humano respecto de la vida, la salud y sobre todo de la enfermedad. Y todo eso en la forma que lo lleven bien, ¿no? Se va a hablar de la lex artis, ¿no? Es todo el contexto del actuar
del médico. Cuando hay un problema legal o para nosotros un problema ético en el comité, este contexto tiene que evaluarse. Si se ha considerado o no se ha considerado. Hay responsabilidad de realizar el acto médico en forma diligente. En el campo del derecho, por ejemplo, ser responsable no es que sea un valor, una calidad, ¿no? Ser responsable es de la obligación de responder por aquello que no se hizo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tomar el acto médico para evitar llegar al acto culposo, ¿no es cierto? O sea, daño o muerte en el paciente que de manera no dolosa, no intencional, pero sí de manera culposa, es decir, que no se tomó la previsión exigible. Pero aparte también se reconoce que es responsabilidad de la sociedad y el Estado proveer de manera equitativa los mejores medios y recursos. Ustedes van a encontrar bastantes falencias. Entonces más adelante vamos a señalar de que tienen derecho y obligación de dar cuenta de las limitaciones que dificulten su buen actuar. El médico debe saber, en lo que se refiere a compromiso institucional y social, a veces hacemos algo inadecuado, no es ético, no es deontológico, y a veces uno dice, bueno, yo soy dueño de mis actitudes, de mis deberes. No, desde el punto de vista ético y deontológico, esa conducta personal y profesional no es un problema individual solamente, porque en la forma que sea mal actuado puede afectar a la imagen institucional, ¿no? O aparte al trabajo, familia, comunidad, o la imagen social profesional, que es lo que más cuidamos, ¿no? A todos estos contextos se debe lealtad. El no hacerlo implica una transgresión a la normatividad ético-deontológica. Debe participar con la sociedad en actividades, y esto van a tener a ustedes oportunidad de desarrollo cultural y contribuir participativamente en atención, por supuesto, las emergencias de salud, también emergencias sociales, que no implica ser política partidarista, sino tomar las acciones que correspondan de acuerdo al liderazgo que también le corresponde al médico y que debe ser consciente de ello, ¿no? Propiciar el acceso a la población a la cobertura universal en salud. ¿Cuántos economistas regresan felices de su fin de labor porque han logrado algunas acciones de desarrollo para la mejor atención de los pacientes en la comunidad donde trabajan? Estas normas se aplican a todos los miembros de la profesión médica, pero acá hay que tener algo en cuenta. A veces podemos hacer algo no adecuadamente, no ético, no deontológico. El colegio médico, de tener conocimiento, hace la denuncia de oficio, o puede ser la denuncia de parte. O sea, alguien puede denunciar que no han actuado ustedes bien. Y eso tiene dos aristas. Una, la ética deontológica, que lo verá el colegio médico, pero eso puede tener más allá, puede trascender, y eso puede ir como delito a una denuncia penal, a un problema administrativo o a un problema civil que de repente les demandan por indemnizaciones, y eso significa solicitar plata. Pero nosotros estamos tocando ahora el punto de vista ético. A veces alguien llama, se le pide un descargo a quien ha sido denunciado por una norma ética deontológica y dice, no, eso yo no lo sabía. Este código es de conocimiento obligatorio por todos los miembros de la profesión, ¿no? Entonces no se puede invocar que no se ha difundido o que lo desconocemos. En el numeral 4 se habla que si en el ejercicio de la profesión el médico advirtiera, como señalábamos hace momentos, la carencia de medios de condiciones mínimas o indispensables, hay que informarlo al Consejo Regional respectivo. Cuando ustedes vayan al CERUM, vayan sabiendo a qué pueblo van, a qué distrito, a qué provincia pertenece, a qué región, ¿no es cierto? Hay 27 regiones
consejos regionales del Colegio Médico, ¿no? Uno en cada departamento. Callao está dividido de Lima. Entonces, ahí ustedes tienen que averiguar el consejo que les damos, averigüen quiénes son las autoridades, quiénes son sus jefes, qué apoyo pueden tener inmediato, por ejemplo, si hay defensoría del médico, si hay abogado para que les pueda apoyar, y si no, tiene que llevarse los datos de acá, de la central, del Consejo Nacional, para en algún caso apelar a ellos para defensoría del médico. En el número 5 se señala que la atención de salud debe brindarse sin abuso o beneficios indebidos. Pasamos a, luego la sección primera, a la sección segunda, que es de los preceptos deontológicos, ¿no? El trabajo médico. Ya acá hablamos de las normas ya con su número, artículo número 1. Desempeñar la función competentemente, perfeccionar sus conocimientos, o sea, capacitación permanente. Estarán lejos, pero pueden entrar a un Facebook o entrar a un curso virtual. Y nadie les va a exigir en ese momento. Ustedes, de manera propia, deben interesarse. Hay modalidades de trabajo que no son adecuadas, ni siquiera porque pueden afectar la salud. Atenderlo en lugares no adecuados a los pacientes cuando son llamados. La práctica ilegal de la medicina tiene que ir a saber distinguir, ¿no?, la relación entre profesionales de la salud, quién le corresponde tal acto que depende de su formación profesional, de su currícula que hayan tenido y que hayamos tenido nosotros como médicos para saber qué corresponde a quién. Entonces hablamos de perfiles de los profesionales. No equivocarse, no asociarse ni siquiera transitoriamente con quienes ejercen ilegalmente la profesión. Estamos muy lejos, no tenemos muchos amigos y de repente podemos alternar. Debe ser correctamente, pero de repente nos descargamos y un acto médico se lo encargamos a quien no tiene la profesión por la cual estamos en este serón como médico. Debe conocer y acatar las normas administrativas de ahí donde labora. Hay que conocer quiénes son los que trabajan, qué labor les corresponde y saber la que nos corresponde a nosotros. Escuchaba también en una exposición que se les ha dado que a veces vamos a ir como serumistas y somos jefes. Está bien, bienvenido, pero hay que averiguar qué es lo que nos corresponde hacer y qué es lo que no debemos hacer. Derecho a reclamar corporativamente, sí, es para todo médico. Pero esos reclamos tienen que tener cierto marco, ¿no? Marco ético, respetando disposiciones legales vigentes. Informarse permanentemente sobre los medicamentos que puedan utilizar o que alguien de repente tiene un negocio por ahí. Mucho cuidado, hay que sopesar el allanarnos a lo que de repente algún impulso nos lleva. El médico debe hacer de su ambiente de trabajo un lugar apacible y respetable, ¿cierto? El consultorio donde están, la alternancia con otros colegas o con otros profesionales de la salud es importante. Si tenemos el consultorio, no destinarlo a otros fines. El médico debe ejercer la medicina sobre bases científicas y procedimientos médicos validados. Estábamos muy jóvenes como serumistas para poder estar tratando de actuar, ¿no? Yo tengo este esquema, yo lo hago así, lo hago así. Puede hacerse, pero con mucha cautela.
uno de los valores que debemos acompañarnos es la prudencia siempre. No ser tampoco inadvertido con lo que pudiéramos hacer, pero sí ser prudentes. Muchas veces es buen compañero, la buena compañera la prudencia. Hay charlatanería y la hay. Entonces puede hacérsele conocer al colegio, al consejo regional donde están trabajando, pero primero a sus jefaturas. Esto se llamaba la dicotomía, perdón. No debe beneficiarse indebidamente los servicios profesionales del personal que trabaja para los órganos. Esto de repente no se da de ustedes para otros, pero sí ustedes pueden ser víctimas de que algún jefe quiere estar sobre ustedes, ¿no? Y no corresponde. Entonces, eso no es ético. Y eso se debe también hacer de conocimiento. Respeto al cumplimiento del horario. Desde el pregrado nos acostumbramos a no ser disciplinados en el horario. Ya tenemos la profesión, hay que dar ejemplo. El artículo 17 ya del código se refiere a que no se debe inducir a que los pacientes vayan a nuestro consultorio privado. Ya nos conseguimos un lugar de permanencia y ya lo tomamos como un consultorio particular y de repente, entre comillas, como se dice, jalamos pacientes para lo privado. El médico no debe dividir el acto médico con el fin de incrementar el monto de sus honorarios. Esto es lo que se llamaba antes con nombre propio, de la dicotomía. O sea, con el que hace los análisis, le enviamos y con él hacemos convenio de ganarnos algunos centavos. No es ético, no es ético. Sí podemos remitirlos porque sabemos que hace bien sus exámenes, que son de confianza, ¿no? Pero sin esperar, o peor, pedir una comisión. Todavía no estarán ustedes en esta fase, pero sí para futuro, ¿no? Cada quien en su terreno. No incursionar, no, eso se llama el intrusismo, en campo de dominio o especialidad que no tengamos, o campo de dominio sin ser especialidad. Ahora, hay situaciones en las que el sedumista se puede ver, un parto distóxico y que tenga que intervenir, el parto distóxico le corresponde a la obstetriz, pero y de repente un podálico lo pueden resolver porque participaron, alguna experiencia tuvieron. Que vaya a ocurrir algo malo, lamentablemente fatal para el producto o para la paciente. Se puede, desde el punto de vista legal, después invocar lo que se llama la emergencia que se tuvo y que tuvo que actuarse, ¿no? Tuvo que actuar si no había otra forma de resolver. Entonces, eso puede ayudarlos en atenuar su responsabilidad. El médico no debe negarse a realizar, miren, acabamos de dar la exposición sobre levantamiento del cadáver, sobre necropsia. El artículo 22 de nuestro código dice que no deben negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de la autoridad competente. Subrayo, el fiscal no va a estar ahí, el fiscal provincial penal, ahí puede estar el adjunto, pero casi no se va a ver. Pero puede haber delegado el fiscal a la autoridad policial del puesto. A veces van a estar en un sitio que ni hay siquiera puesto policial. Entonces, no falta en el pueblo un vecino notable que lo han hecho juez de paz. No es un abogado, o sea, no es un letrado, pero tiene el cargo ahí, la autoridad de juez de paz. Él puede solicitarle y con él ustedes pueden coordinar. Es más, es bueno que tomen cierta confianza, cierta empatía para que les dé conocimiento de algunos antecedentes que van a ocurrir y ustedes se les presenta quién consulto, cómo manejaban antes estas situaciones. Entonces es bueno también llevarse bien.
No es, por si acaso, como a veces me llaman y me dicen, el gobernador dice que haga el levantamiento de cadáver. El gobernador no es autoridad para estos fines. El alcalde tampoco. Ya le dije, pero juez de paz sí. Pero primero la autoridad policial. El médico debe cuidarse de recomendar procedimientos que si bien culturalmente se aceptan, pero para cuestión de resolver enfermedades no debiéramos ser tan uh, adaptarnos a ello, ¿no? Las acupuntura, fitoterapia, medicina tradicional, etcétera, etcétera. El trabajo administrativo nos implica el respeto a los colegas que trabajan cerca de nosotros, no utilizar su autoridad de modo imperativo, irracional. Esto puede ocurrir, que ustedes estén tentados sobre quienes están por debajo de ustedes o ser víctimas también de acoso laboral, ¿no? Y cuando tengan estos problemas se pueden valer de solicitar alguna orientación con, repito, con personal de la regional vuestra, con los abogados o el abogado o la abogada que hay. Acoso sexual hay que cuidarse, ¿no? Conductas, inconductas reprochables. El médico que programa el trabajo de otros médicos debe hacerlo tomando en cuenta el beneficio del paciente. Como les dije, puede que ustedes sean víctimas de ello, ¿no? Y entonces tienen el camino de quejarse. En lo que se refiere a atención y cuidado de los pacientes. El acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica. Este es un concepto asistencialista, ¿no? Pero es real, ahí está. Hemos hecho una propuesta a la modificación del Código de Ética que también se considere otras labores del médico, no solamente la asistencial. Bueno, es deber del médico prestar atención de emergencia a quienes lo requieran. Saben ustedes que eso es sí o sí, sobre todo si es emergencia, y ya saben diferenciar de las urgencias. Es decir, cuando hay grave riesgo a la vida o la salud, estamos hablando de emergencias. Alerta con la intensidad afectiva. Podemos ser pasibles de la tentación. Hay que tener cuidado de la relación sentimental inadecuada y o sexual, ¿no? Puede ser algo formal, sin que no implique escándalo familiar o comunal, que es lo que sería problema. Hay derecho, hay una serie de derechos del paciente, ¿no? Pero aquí presentamos respeto a la intimidad, la información que le demos veraz, oportuna, comprensible. Ellos nos pueden aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento. No, ya se perdió el criterio del médico paternalista, ¿no? O antes que decía, bueno, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? Eso ya no puede ser, ¿no? Hay que entenderlo, darle, esforzarnos en hacerle entender que estamos dándole la indicación más correcta, pero a veces no es posible. Hay que anotar esas situaciones singulares, particulares en la historia, ¿no? Por si acaso, para que después no haya problemas. Siempre dar su nombre completo a nuestros pacientes, respetar la confidencialidad del acto médico, sabemos que esto es así, y de lo que tengamos escrito en la historia. Recibir una explicación completa debemos dársela cuando tenemos que referirlo. ¿A dónde me llevan? No quiero ir. Hay un derecho a no hacerlo, a no aceptar, salvo que sea una situación de emergencia y entonces debe hacerse. Está inconsciente, no hay un familiar que decida por ellos. Nuestro criterio de beneficencia y de evitar el daño hace que tomemos otra actitud y lo referimos. Bueno, presentarse bien, ecuánime, higiene, y en estado de higiene, por supuesto. No estamos más que ser conscientes que estamos en un ambiente que debe mostrarnos de manera correcta. Tratamiento con lealtad, cortesía y oportunidad.
Y todo esto no es un enunciar y expresar situaciones oralmente, ¿no? Sino de no atenderse con corrección, es pasible de invocar ante el Comité de Vigilancia Ética una transgresión a determinados artículos. Debe proporcionar el médico una atención cuidadosa, exhaustiva, completa, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando el caso lo requiera, debe interesarse también por el entorno familiar. Muchas enfermedades se aceleran, se catalizan positivamente con la ayuda de la familia. Pero también hay que tener en cuenta que el paciente tiene derecho a decirnos qué familiares deben velar por él y quienes no, así sea el pariente más directo, ¿no? Eso es su derecho. Pero esas cosas hay que anotarlas en la historia para, eh, por si acaso, alguna vez tengamos que fundamentar la actitud que tomamos, ¿no? En el caso de medicamentos, por supuesto, por escrito, letra clara, el recetario y la receta tiene que tener su formalidad. Debe estar el nombre del médico, legible, por supuesto, el número de la colegiatura, firma y fecha de expedición, la medicación que se le da, el nombre genérico, bien claro cómo lo debe administrar y el tiempo de uso. Seamos conscientes de que al paciente le estamos hablando y a ese nivel nos mueve la cabeza, como que afirma y que nos está entendiendo y no nos está entendiendo. Y cuando está escrito, bueno, lo lleva a veces a consulta por sus familiares o alguien a su alrededor y le explica lo que ahí se nos hemos escrito, ¿no? Pero incluso decirle, pero de manera que no, más bien lo alarmemos, ¿no? Los riesgos, contraindicaciones que pueden haber, o sea, también reacciones adversas. Al prescribir un medicamento debe considerarse la posibilidad que el paciente le diga cuánto me costará, ¿no? He escuchado que ese antibiótico para la vez pasada me costó mucho. Entonces, si hay necesidad de explicarle, sí, lo que usted se acostumbró, le ha creado ese acostumbramiento al significado que ahora ya el medicamento no le va a hacer el mismo efecto y por eso tenemos que cambiar, etcétera, etcétera, lo que haya como mejor argumento. O para un familiar allegado, se le llama y se le explica también, ¿no? El médico no debe negarse a atender pacientes en situación de emergencia y mucho menos, ¿no? Tratar de disimuladamente pedir honorarios para atenderlos o porque es muy pobre, discriminarlo y retardar o diferir su atención. El famoso secreto profesional ya no es absoluto, porque hay casos en los cuales, por supuesto, el secreto profesional protege el derecho del paciente, pero hay casos que puede tener la necesidad de sí levantar el secreto profesional a solicitud legal, por ejemplo, o el paciente que pueda autorizar. Sin embargo, también hay otra situación. Puede tener un COVID, ¿no? Y saben ustedes que vayamos a difundir que tal vecino tiene COVID, eso no está bien. Pero si tienen esta enfermedad, dice, no, doctor, que yo soy asmático, en fin, pero lo evaluamos y eso sí lo podemos hacer en conocimiento a terceras personas, ¿no? No al vecino de la comunidad necesariamente, sino a los familiares, porque esa reserva va a servir para mejor actuar contra el paciente y también a los familiares, que sabemos que el contagio es muchas veces inminente. Muy bien, ya casi terminando, hablamos de la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal con valor legal, se les habrá insistido en el pregrado, ¿no? Lo que ahí esté escrito va a servir para avalarlos en su sinceridad cuando algo tenga que invocarse.
cuando hay un problema con el resultado del paciente, lesión o muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes ahí tienen que haber anotado su diagnóstico y poner bien claro si es que era una impresión diagnóstica o ya era su diagnóstico. Y si era una impresión diagnóstica, los exámenes auxiliares tienen que anotarse y justificar que realmente era una impresión. Porque a veces tuvieron una impresión, no pidieron o pidieron mal los exámenes auxiliares y después cambia de paciente en otra atención y le dan otro diagnóstico y los denuncia a ustedes porque le indicaron otra enfermedad y no pusieron claro impresión diagnóstica o el famoso DC, descartar. Alguna vez mis alumnos de Derecho, que enseñamos el curso de criminalística, nos trajeron un caso y que decía, doctor, lamentablemente lo hemos sentenciado porque había diagnosticado tal cosa. A ver, muéstrenme la historia. Sí, acá dice, mire, tal enfermedad. Había que aclararles, mire, acá dice D/C. Esto significa descartar, no significa que está afirmando esa enfermedad. Que después se haya determinado otra enfermedad, está bien. Acá, en este momento, este médico pensó como su impresión diagnóstica. Entonces hay que evitar, porque a veces mucha jerga médica, muchas abreviaturas nos traen problemas. Veraz y completa debe ser nuestra historia clínica. Evitar los juicios de valor o información ajena. Esto en el campo del paciente de rutina, de actividad usual, pero igual es aprovecho para decirles, en caso que evalúan una probable violación y les ha venido como paciente nomás, porque está sangrando, porque tiene algún problema, ustedes deben señalar, inclusive si es un reconocimiento médico legal, decir desgarro a tal hora, ¿no? Reciente y tal hora. Evitar el juicio de valor que se acreditó una violación. Eso no le corresponde al médico, así sea médico legista. Eso va a ser evaluado, ese desgarro que se ha puesto, va a ser evaluado con otras pericias y un interrogatorio que va a tener el médico y ahí sí dirá que a usted le impresiona como que esto es una violación, sí es compatible, pero para anotarlo en la historia o decirlo al familiar o públicamente, no. Bueno, el médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia, por supuesto. Se nos acaba el tiempo. El médico no debe expresarse acerca de sus colegas en términos que afecten su reputación personal o profesional. Eso es muy frecuente, muy frecuente. Las infracciones después de la investigación van desde leves, moderadas, graves, extremadamente graves. Traducido desde amonestación privada, amonestación pública, suspensión, hasta eliminación del registro de médicos. Termino con estas últimas vistas para decirles, ¿no? El acto médico usualmente se le da una conceptualidad asistencial. Acá postulamos esto, la aplicación del contenido cognitivo, conocimientos, valores axiológicos y normativos que debemos tener en la profesión médica, de interés en el cuerpo, la salud y también la vida o muerte de la persona humana. Hay casos médicos legales que hacen que tomemos esta conceptualización. No es lo mismo acto médico que trabajo médico. Trabajo médico es el desempeño laboral usualmente especializado de esto que señalamos, acto médico, en los diversos campos del ejercicio profesional. Ética médica, conjunto de normas de comportamiento, actuación digna, en fin, en sus relaciones con quienes demanden de sus servicios y en las relaciones que se mantienen entre sí, o sea, entre colegas también. Actitudes éticas fundamentales, lo que decíamos, la prudencia, ónesis, la humildad, solidaridad y respeto. Son 4 columnas que les va a ayudar bastante en el CERUM y mucho después.
y no olvidar nuestros principios bioéticos. Hacer el bien, no hacer daño, respetar el derecho de autonomía del paciente y darle la atención que corresponde. Por último, culpa médica, resultado de lesión o muerte del paciente sin intención, pero que ocurre por falta de previsión exigible. Las formas de la culpa: no ser competente, impericia; temeridad excesiva, la imprudencia; falta de celo o vigilancia, es la negligencia; inobservancia de reglas de profesión. El Código Penal dice dice culpa médica. Antes decía negligencia, pero es mucho más. Entonces, por eso hay que conocer la forma de la culpa, que no es lo mismo elementos de la culpa. ¿Por qué se da ese resultado de lesión o de muerte? Lesión culposa, homicidio culposo. Porque algo se hizo o no se hizo. Y eso fue algo que debió preverse, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una acción u omisión incorrecta, el resultado que se dé, y que haya relación de causalidad directa, causa-efecto. Murió en el quirófano un paciente. Primero se piensa que es el cirujano, ¿no? Pero no, de repente fue problema del anestesiólogo, fue problema de la enfermera que aplicó un producto equivocado. Bueno, gracias por su atención.